Unas de las circunstancias que se dan en formación profesional es, sin duda, la actualización de sus contenidos. Teniendo en cuenta que el currículum de las enseñanzas de formación profesional, como en el resto de las etapas, están recogidos en los reales decretos de mínimos del Estado español y en los decretos de desarrollo de los respectivos ámbitos autonómicos, resulta en ocasiones que las actualizaciones tecnológicas en formación profesional no van acompañadas de las correcciones curriculares necesarias. Por ello, los profesores preguntan en este canal qué tienen que hacer cuando algunos de sus compañeros actualizan por su cuenta los contenidos de las programaciones, apartándose en alguna medida de los contenidos curriculares. ¿Qué tienen que hacer si los profesores tienen que asumir las correcciones de sus compañeros? No las tienen que asumir, se tienen que hacer o no se tienen que hacer. Bueno, hoy vamos a intentar dar alguna solución en este sentido, porque es evidente que si la formación profesional se desliga de las actualizaciones tecnológicas, pues la formación profesional no vale de gran cosa. Vamos a ver la presentación. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Actualización de los contenidos y evaluación de los resultados de aprendizaje en formación profesional. Vamos con la presentación. Como sabemos, los reales decretos del Estado español determinan preceptivamente los contenidos mínimos de las enseñanzas de formación profesional. A este marco normativo de mínimos le complementa, le sucede el desarrollo de los correspondientes decretos en los distintos ámbitos autonómicos. En algunos casos, determinando los objetivos de la formación profesional y las competencias del alumnado. Contenidos mínimos recogidos en los reales decretos del Estado español y desarrollo de estos contenidos en los ámbitos autonómicos a través de los decretos del ámbito regional. Claro, evidentemente se plantea en formación profesional la necesaria actualización, adaptación de los contenidos a los cambios tecnológicos y científicos, fundamentalmente en tres entornos. La importancia de la adecuación. Si la formación profesional no se adecua a los ritmos y cambios tecnológicos que se dan en el mundo de la empresa, la formación profesional pierde su importancia y pierde su valor en cuanto a la inserción laboral de los alumnos. Los avances tecnológicos, por tanto, son aquellos que, contrastados en el mundo productivo y en el mundo de la empresa, se comunican a los profesores y a los centros educativos. Evidentemente, esto requiere una preparación profesional actualizada, tanto de los docentes como del alumnado. Vamos a ver de qué mecanismos dispone el profesorado para actualizar los contenidos. Evidentemente tienen que contar con la colaboración de las empresas, porque es en este ámbito productivo real, donde los cambios tecnológicos tienen, su afloramiento, su manifestación. Además, esto requiere revisar las programaciones didácticas que se van a impartir a los alumnos. Y además requiere como requisito de exigencia la actualización constante del profesorado. Por tanto, los cambios tecnológicos, en cuanto a su repercusión e influencia en el currículum de formación profesional, requiere la colaboración de las empresas como escenario de cambio,
Segundo, la revisión de los programas de estudio. Y tercero, la formación continua de los docentes. Claro, eso requiere, en algunos casos, la redefinición de los resultados de aprendizajes. Porque los resultados de aprendizaje en formación profesional tienen que estar orientados hacia la acción productiva en las empresas. Además, los resultados de aprendizaje que queden modificados por las actuaciones tecnológicas tienen que ser esencialmente medibles y además tienen que responder en cuanto a su evaluación a criterios claros aplicados por parte del profesorado. Luego, evidentemente, repasando, resultados de aprendizaje modificados hacia la nueva acción de los cambios tecnológicos tienen que ser resultados medibles y tienen que disponer de criterios claros para, medir el rendimiento académico de los alumnos. Bien. Los profesores preguntan, entonces, ¿qué hacemos con las unidades de competencia y con los resultados de aprendizaje del currículum? Pues evidentemente requiere la redefinición de las unidades de competencia, sin apartarse lógicamente de lo preceptuado en los reales decretos de mínimos del Estado español y en los decretos de desarrollo, pero requiere una redefinición, requiere una relevancia del nuevo aprendizaje y requiere, por tanto, que este nuevo aprendizaje sea efectivo, sea, eficiente, esté acorde con la nueva realidad de los cambios tecnológicos. Por tanto, hay que vincular los resultados de aprendizaje, entre comillas, los nuevos resultados de aprendizaje, la modificación de los resultados de aprendizaje, a las unidades de competencia definidas por la Administración, tanto en el ámbito de mínimos estatal como en el desarrollo del ámbito autonómico. Hemos de tener en cuenta que los resultados de aprendizaje y la superación de determinadas unidades de competencia dan derecho a las acreditaciones en favor de los alumnos, siendo estos beneficiarios de esas acreditaciones, es decir, los certificados de competencia. Por tanto, hay que tener especial cuidado cuando se reactualicen los resultados de aprendizaje, porque estos van a dar lugar a certificaciones profesionales y no se puede certificar fuera del ámbito de las cualificaciones reconocidas en el mercado laboral. Por consiguiente, la reformulación de los resultados de aprendizaje como consecuencia de las actualizaciones tecnológicas no deben de apartarse de las unidades de competencia definidas por la Administración. Por tanto, la importancia de la certificación va a ser la regla que nos va a medir el límite de esas actualizaciones. Bien, evidentemente la evaluación de los resultados de aprendizaje se produce a través de criterios de evaluación. Criterios de evaluación específicos. Criterios de evaluación que con una adecuada ponderación determinen el nivel de rendimiento académico de los alumnos en formación profesional. Eso no va a cambiar. Las actualizaciones tecnológicas que se produzcan en el currículum no pueden cambiar en la estructura de la evaluación. Como sabemos, los resultados de aprendizaje tienen que ser medibles y tienen que ser medibles en cuanto al rendimiento de los alumnos a través de los criterios de evaluación asociados, que como ya hemos indicado en otras presentaciones, tienen que estar adecuadamente ponderados y especificados. Llegados a esta situación, tenemos que hacer una revisión de los resultados de aprendizaje. Me decían los profesores, José Luis, tienes que tener en cuenta que esas actualizaciones tecnológicas a veces llevan consigo la reactualización de los resultados de aprendizaje
Y además estos resultados de aprendizaje se pueden distribuir en diferentes unidades de trabajo, y en diferentes unidades de competencia. Bueno, pues lo que hay que hacer es, de alguna manera, hacer un enfoque global de la nueva actualización de los resultados de aprendizaje de las unidades de trabajo que en el aula desarrollan esos resultados de aprendizaje, y por tanto que los resultados de aprendizaje tienen que seguir siendo medibles y tienen que seguir asociados a los criterios de evaluación definidos en la programación. Evidentemente, hay que hacer una evaluación conjunta al final del desarrollo de las unidades para recapitular los resultados de aprendizaje que hayan sido reactualizados por los cambios tecnológicos. De tal manera que la visión completa de una competencia se puede resolver a través de la diferente distribución y desarrollo de los diferentes resultados de aprendizaje que han sido modificados por las actualizaciones tecnológicas. Naturalmente, la pregunta sería: ¿cuál es en este caso el papel de tutor en la empresa? Bueno, el tutor en la empresa es fuente de información para la calificación del alumnado, pero no es quien califica al alumnado. El alumnado se califica en el centro educativo. El alumnado es calificado por los profesores del ciclo formativo que está estudiando el alumno. En ese contexto, el papel de tutor en la empresa es un papel de informador cualificado de los avances y de los progresos que realiza el alumno en la empresa. Solamente eso, del avance y de los progresos que el alumno realiza en la empresa, puede concretarse en determinadas notas, pero deben ser notas cualitativas, no deben ser notas asociadas a lo que sería el expediente académico del alumno. No, son notas informativas, puesto que la evaluación del alumno compete al equipo docente. Recapitulando, por tanto, el contenido de esta presentación, indicamos: 1. Los cambios tecnológicos modifican en cierta medida el currículum de los ciclos formativos. Sí. 2. ¿Cuáles son las fuentes de información de los cambios tecnológicos? El mundo productivo y la empresa. 3. ¿Esto requiere la modificación en buena medida de las programaciones y del currículum que aplicamos a los alumnos? Sí, sin perder de vista las competencias profesionales establecidas por la administración. Además, 4. Esto requiere la actualización de la programación, como hemos dicho, y la actualización de los conocimientos del profesorado. Y por último, requiere la correcta vinculación de los criterios de evaluación a los resultados de aprendizaje reactualizados en función de los cambios tecnológicos. Y además, y por último, la fuente de información de la empresa en cuanto al progreso formativo de los alumnos ha de tenerse en cuenta, lógicamente, por el profesorado, pero quien califica es el profesorado en el centro educativo. Por tanto, una vez que recopilamos la información que nos facilita la empresa, ya en el centro educativo analizamos esa información y aplicamos el desarrollo de estrategias necesarias para la adecuación de la evaluación a los contenidos, a los reportes que nos facilita la empresa en aquellos soportes que vayan asociados al convenio de colaboración. Esta nueva realidad no debe suponer ningún cambio en la metodología de evaluación que veníamos aplicando, en el sentido de que tiene que haber claridad en el proceso,
criterios de evaluación perfectamente explicitados asociados a los resultados de aprendizaje y las herramientas, los instrumentos de evaluación definidos antes de las actualizaciones tecnológicas que venían manifestadas por el ámbito productivo y por la empresa. Pues bien, esto es lo que hoy les quería decir a ustedes, recopilando. Las actualizaciones tecnológicas en el mundo productivo y en la empresa afectan al ámbito de la formación profesional de los centros educativos. Segundo, esta actualización viene orientada fundamentalmente por la información que nos faciliten las empresas y el mundo productivo. Tercero, afecta inequívocamente a la reconfiguración del currículum y las programaciones didácticas. Cuarta, el profesorado debe de actualizarse. Quinto, quien evalúa es el equipo educativo en el centro educativo a partir de la información facilitada por la empresa. Y 6. Además de la actualización tecnológica y su implicación en el currículum y programación del ciclo formativo, esto tiene que afectar evidentemente a las estrategias, a las nuevas estrategias de evaluación. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias por su atención.